Queremos agradecer a nuestros invitados. Están los representantes del Sindicato de Trabajadores número 1 de la División Chuquicamata, el secretario señor Luis Astorga, el director señor Freddy Paniagua, del Sindicato de Trabajadores número 2 de la misma división, el tesorero señor Víctor Galleguillos, del Sindicato de Trabajadores número 3, también de la misma división, el presidente señor Rolando Milla, los directores señora Yaneta Astudillo, Fidel Chávez y Hernán Guerrero, y el tesorero señor Héctor Milla. Bienvenido. Bueno, habíamos estado también con representantes de la Federación de Trabajadores del Cobre, porque los dirigentes de la división Chuquicamata también están representados en la federación. Yo lo único que les voy a pedir es que cuando hagan uso de la palabra, antes digan su nombre, porque eso permite que después el secretario sepa quién habló y qué es lo que dijo, para efectos de los informes que se evacúan en esta materia. Entonces, que se identifiquen antes de hablar para la grabación. El secretario reconoce nuestras voces, pero no reconoce las voces de ustedes, entonces después tiene dificultades. ¿Ya? Así que les damos la bienvenida y les damos la palabra. Ustedes determinan el orden en el cual hablan. ¿Conseguimos por orden de sindicato o ya tienen predefinido ustedes un orden? Sí, tenemos un orden definido. Perfecto. ¿Ya? Para aprovechar los tiempos. Perfecto. Honorable senadora, honorables senadores, le damos las gracias a nombre de los trabajadores del cobre de la división de Chuquicamata. Le agradecemos esta atención que ustedes han tenido para poder nosotros presentarles las problemáticas que nos rigen como división. También agradecemos la presencia del secretario general de la Federación, que es parte del directorio de la FTC y parte también del directorio del sindicato número 3, como se acaba de anunciar. Nosotros, Rolando Milla Godoy, soy presidente del sindicato número 3. Nosotros queremos presentarles 3 puntos precisos, en la cual vemos que nuestra división está complicada. Primero, ustedes saben que nosotros fuimos demandados con una querella, fuimos también demandados por un desafuero y fuimos demandados en una civil, la cual estamos súper tranquilos los dirigentes sindicales de Chuquicamata por el tema de los seguros. ¿Ya? El tema de los seguros es una situación que data más de 30 años, 15 años que se viene haciendo de una forma bien específica, pero nosotros vemos que este actuar de la administración de Codelco, en que nosotros hemos tenido una participación efectiva en cómo nosotros podemos defender y sacar adelante nuestra división con la participación real de los trabajadores y de sus dirigentes sindicales, donde hemos llegado a ambas cámaras, en 2 oportunidades anteriormente, poniendo muchos temas en la mesa acá ante ustedes, los senadores, y ante la Cámara de Diputados. Como a Codelco no le gustó ese escenario, no le gustó que los dirigentes sindicales los involucráramos en cómo se está desarrollando la división y cómo nosotros denunciamos, es que nos tiró esta querella, estas demandas contra los sindicatos 1, 2 y 3. También queremos aclarar el tema de los proyectos fracasados que tenemos en la división, proyectos que involucran el desarrollo, por ejemplo, de la fundición de concentrado, donde se ha gastado una cantidad de millones de dólares, aproximadamente 1.000 millones de dólares, para poder mostrar una fundición en una captura para cumplir con el decreto supremo 28 de un 95%. Y nosotros, ¿cuál es la preocupación de la dirigencia sindical? Que hoy día se proyectó hasta este año un 95%, y las cosas van a venir superiores. Ventana, para tomar un ejemplo de la fundición de Ventana, está en un 98, casi en un 99, si es que le invierten 30 millones de dólares, y esa fundición estaría al régimen de lo que estamos pidiendo para el futuro, para las divisiones que tienen fundición de refinería. ¿Ya? Ahí también nosotros creemos que nosotros, como responsabilidad que tenemos primero como dirigentes sindicales y ser parte de una división tan importante, también tenemos que ver por la ciudad de Calama y tenemos que ver las pérdidas millonarias en estos proyectos que se les va a mostrar en la presentación, las pérdidas millonarias que se han tenido, millones y millones de dólares que no han sido fiscalizados, y cuando quisieron ser fiscalizados, Codelco defendió y demandó. Entonces, en esta presentación también viene esa parte que vamos a tratar de aprovechar estos 30 minutos que ustedes nos entregaron. Y el tercer punto que nosotros queremos compartir con ustedes es la transformación que, a vista de todo, la transformación de Chuquicamata,
¿ya? Y se me queda primero el otro proyecto estructural, perdón, disculpen ustedes, senadores, se me queda en el tintero el proyecto estructural de la mina subterránea, que fue concebida para tener 4 niveles de primer nivel, de primera línea, con una ley potente, que nos iba a dar una tranquilidad más o menos por 40 o 45 años de producción. Pero hoy día con los sobrecostos que tenemos en el borde de los casi 4.000 millones de dólares, este proyecto va solamente con 3 niveles y que tenía que estar a régimen sacando 170 toneladas, 170.000 toneladas al día, y hoy día estamos con suerte en 15.000 toneladas. Entonces, hay una situación que también va en esta presentación donde nosotros queremos ver, pero el tercer punto que va relacionado con la transformación de Chuquicamata, nosotros, y para todo el mundo en el país sabe, y para ustedes los legisladores sabe que Chuquicamata se transforma de una forma en que, primero para bajar los costos, la salida masiva de trabajadores, ya sea con plan de egreso o con despidos masivos que hemos tenido, ese escenario a nosotros nos complica porque para una empresa del Estado como lo es Codelco, el primer valor agregado que tiene una empresa del Estado son el capital humano que maneja. Y eso hoy día, el abuso de poder, esta salida masiva está involucrada también con el hostigamiento, amenazas que estamos teniendo reiteradas de parte de la administración de turno. No tenemos la participación real que está consagrada en documentos que tenemos para Estado histórico, como el Proyecto Común de Empresa, como la Alianza Estratégica y como el Pacto Estratégico por Chile, que fue el último que firmamos el año 2015 con la señora Michelle Bachelet. Esta situación a nosotros los tiene súper complicados y se lo vamos a desarrollar en esta presentación porque creemos que la transformación de Chuquicamata es una tramitación solamente para poder privatizar la primera división, que es la más potente que tenemos hoy día, que lo tienen sin poder producir, nos han bajado los índices de producción, se les va a mostrar en la lámina cómo el proyecto del horno flash o el proyecto de la fundición para poner al régimen para el decreto supremo 28, hoy en día nos tiene tan complicados, senadores, que después de haber salido régimen se entrega el último escenario o el último proyecto que tenía la fundición de secador número 6. Menos mal que las decisiones tomadas eran conservar el secador número 5, porque si la hora que no tenemos el secador número 5, la fundición de Chuquicamata hubiera estado detenida, ¿ya? Y de eso pasaron 206 días en que pudo entrar al régimen. Y por eso la preocupación de esta dirigencia sindical es que del año que llevamos con este régimen de la fundición, solamente llevamos 3 meses de producción efectivo. O sea, de 12 meses, con las detenciones que hemos tenido para poder tener el horno a régimen, no se puede. No se puede y la presentación va. ¿Ya? Creemos que la administración se ha equivocado su camino, ha equivocado su rol y queremos compartir con ustedes esta presentación que quedará a cargo del colega Hernán Guerrero. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la atención. Vamos a seguir, como bien lo dijo el presidente. Ya mencionó los 3 puntos que nosotros queremos compartir con ustedes, que lo hemos calificado como la agenda para el día de hoy: los seguros de vida, accidentes personales, la destrucción de Codelco y la destrucción de las relaciones laborales, que hemos querido denominarla con todas sus letras. Somos trabajadores, representantes de ellos, por lo tanto no vamos a adornar el discurso, sino que derechamente vamos a hablar de la destrucción de Codelco. Como primera cosa, en el tema de los seguros, es un tema que ya ha sido ampliamente abordado, principalmente por los medios de prensa, y que nos imaginamos ustedes tienen conocimiento también, pero queremos partir diciendo de cómo nos enteramos nosotros de esta demanda o querella que Codelco hizo en contra de los dirigentes sindicales, y fue a través de los medios de prensa, como para partir demostrando cuál es el tipo de relación que tenemos con la empresa. Después de eso estamos diciendo, ¿cierto?, de qué es lo que persigue Codelco en esta demanda. Nos está acusando de haber aumentado ficticia y fraudulentamente el valor de las primas. Está diciendo que contratamos los servicios de una empresa denominada Gestión y Servicio, y que al mismo tiempo estaría siendo contratada esa empresa por la compañía de seguros chilena consolidada.
Y también dice que se habría recibido por parte de los sindicatos beneficios adicionales a los pactados. Y además también dice que somos los únicos facultados y responsables en la administración, la licitación y la contratación del seguro, considerándolos como los únicos titulares. Por lo tanto, lo que nosotros perseguimos con esto es dar respuesta a cada una de esas preguntas o de esas demandas que Codelco ha interpuesto en contra de nosotros. Un resumen de cómo opera el tema de los seguros. Si bien es cierto, esta es una presentación bastante extensa que hicimos en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, pero acá la hemos reducido al máximo para aprovechar el tiempo que ustedes nos han dado. Primero decimos que el beneficio del seguro de vida colectivo se encuentra consagrado en el contrato colectivo, específicamente en el 5.11 de los puntos de este mismo. Su origen data del año 1989, por lo tanto no es una cosa nueva, no es una cosa reciente, son más de 30 años que este tema está operando con un reglamento que lo regula a partir del año 96. Su normativa y aplicación se rige por medio del reglamento, que está denominado como el número 9 en el actual contrato colectivo. Hasta el año 2019, la administración de este seguro estaba a cargo de los sindicatos. Después, en el proceso de negociación colectiva que se llevó a cabo el año pasado, en el mes de junio, Codelco recupera la administración y además financia el 100% el seguro de vida y accidentes personales para los trabajadores. Brevemente, lo que establece el reglamento de seguro de vida, que es una de las cosas que la administración está cuestionando, en donde manifiesta que los administradores no podrán modificar las condiciones de las pólizas sin conocimiento y aprobación de la división Chuquicamata. Esto es relevante para nosotros reiterarlo aquí con ustedes, porque una de las cosas que la administración manifiesta en sus demandas es que nosotros somos los únicos encargados de administrar el seguro de vida, encargados de hacer los procesos de licitación y contratación, cosa que no es así porque el reglamento establece claramente de que ninguno de nosotros puede modificar las condiciones de la póliza sin el conocimiento y además de la aprobación y el consentimiento de Codelco. Y también otro de los temas por los cuales se nos ha cuestionado es que los sindicatos habrían recibido algunos aportes extraordinarios a través del mecanismo que se denomina devolución por experiencia favorable, y efectivamente eso es así, pero está estipulado también en el reglamento que norma la administración de los seguros, y allí tal cual como lo dice, en el evento que se produzca devolución de valores por mortalidad favorable, la división acepta destinarlos a beneficios de los afiliados a los sindicatos si existieren retornos por este concepto. Por lo tanto, nosotros hasta aquí no hemos incurrido absolutamente en ninguna falta, sino que solo hemos dado cumplimiento a lo que está establecido, lo que llama poderosamente la atención porque Codelco incurre en estas falsas afirmaciones cuando aquí está claramente establecido en los mismos documentos que con ellos hemos firmado. Brevemente, ¿cómo opera el proceso de licitación? ¿Ya? El proceso se inicia con la comunicación por parte de la administración del próximo vencimiento de la póliza. Es el mismo Codelco que a nosotros nos dice a través del Departamento de Contraloría: señores, en tal o cual fecha va a vencer la vigencia de la póliza, por lo tanto se debe dar inicio al proceso de licitación. El sindicato confecciona las bases de licitación, las cuales se envían a la administración de Codelco para su evaluación y aprobación, tal cual está establecida en el reglamento. Luego de la aprobación de Codelco, se invita recién a las empresas, las empresas aseguradoras, a participar de este proceso, y todo eso se recibe en una notaría de Calama, donde las empresas postulan, se programa la fecha y en esta participan las partes, tanto Codelco como el sindicato, cuando se abren los sobres que las compañías hacen sus propuestas. Posteriormente, las partes escogen la empresa aseguradora de acuerdo a los requisitos estipulados en las bases de licitación. Tanto Codelco como los sindicatos se participa en la evaluación y análisis de las propuestas y en conjunto se determina cuál es la compañía que
se adjudica. Y a modo de ejemplo, una de las cartas en las cuales Codelco efectivamente hace presente, dice al respecto, en el caso del proceso de licitación, ¿cierto? Al respecto no tenemos objeciones alguna, por la cual cumplimos en informar nuestra aprobación al formato de licitación de acuerdo a las normativas vigentes. Esto fue el año 2011, firmada por el señor Ceballos, quien en la oportunidad era el jefe de la Dirección de Contraloría. Por lo tanto, reiteramos que nos parece del todo malicioso cuando Codelco dice que ellos no tienen conocimiento y que es solamente responsabilidad nuestra, porque aquí, antes de cualquier cosa, nosotros contamos con la aprobación de Codelco. También, cuando no existen procesos de licitación, se han creado los procesos de renovación automática de las pólizas, que también es uno de los temas que está cuestionando Codelco. Pero nosotros, ¿cómo opera este tema? El sindicato recibe una propuesta de renovación por parte de la compañía de seguro, en este caso Chilena Consolidada, que era con quien teníamos la póliza vigente, por un periodo de 3 años, al igual que el periodo que estaba terminando, bajo las mismas condiciones de cobertura y además indica expresamente el valor de la prima. El sindicato envía esta propuesta a la administración de Codelco para su análisis, evaluación financiera y aprobación, tal cual lo establece la normativa que está concordada con ellos. Y Codelco, en ambos procesos de renovación, estamos hablando de la del 2014 y la del 2017, aprueba expresamente, mediante nota, autorizando la renovación de la póliza con el valor de las primas correspondientes. Y con la aprobación de Codelco, el sindicato pasa a formalizar la renovación con la compañía de seguro Chilena Consolidada. Entonces, nosotros tenemos aquí también, como a modo de ejemplo, la documentación que tenemos que respalda nuestro correcto actuar en el procedimiento de los seguros es muy amplia, pero aquí hemos querido compartir con ustedes solamente un resumen, ¿ya? En donde una de las notas que nos contesta la administración dice: sobre el particular, la Dirección de Contraloría nos ha manifestado que, teniendo en consideración lo informado por ustedes en su carta SIN 135 del año 2017, referente a que la prima se reajusta en 0,10 UF por socio, dicho aumento se ajusta al criterio de mantención del costo promedio más reajustes, por lo cual aprueba la renovación por 3 años de la póliza de seguros de vida y accidentes personales. ¿Quién firma? El señor Alexei Escobar, en ese momento como gerente subrogante de recursos humanos de la división. Este señor Escobar aún está vigente, por lo tanto aquí de paso aprovechamos de manifestar nuestra disconformidad total con las declaraciones que ha hecho el señor ministro de Minería, cuando él dice que todos estos procesos de licitación o de renovación fueron con las administraciones anteriores, cosas que no es así. Lo que él está tratando de hacer es responsabilizar al gobierno anterior de que ellos fueron los que autorizaron este tema. No es así, las personas que están aquí están todavía vigentes dentro de la administración de Codelco como ejecutivo. Adicionalmente a eso, tenemos la otra nota que la firma el titular gerente de recursos humanos, también vigente hasta el día de hoy, don Luis Galdame Cisterna, en donde reitera casi lo mismo. Dice: conforme a lo informado por nuestra Dirección de Contraloría, los valores correspondientes a las primas reajustadas por el periodo 01 de junio del 2017 al 31 de mayo del 2020 ya se encuentran operando en favor de sus asociados. En consecuencia, vuestra organización sindical puede formalizar con la contraparte la aceptación de dicha póliza. Entonces, reiteramos de que aquí nos parece, como ya lo dijimos, de muy mala fe que Codelco diga que ellos no tienen absolutamente ninguna responsabilidad en este tema, muy por el contrario, han sido parte de todo el proceso que nosotros hemos llevado adelante en el tema de los seguros, y a nosotros nos interesa de sobremanera que esto es la opinión pública y ustedes, como también representantes del pueblo, lo entiendan con absoluta claridad. Vamos a hacer un breve resumen o destacar algunas de las cosas que contempla el informe de Cochilco, con el cual Codelco se toma la atribución de demandar a los dirigentes sindicales.
Ya el informe es un poquito más extenso, pero en el fondo la verdad es que no dice más que las cosas que nosotros vamos a relevar acá. Dice, no se evidenció que las contralorías divisionales de la división Chuquicamata y la división Ramiro Tomis hayan ejercido las actividades de control y monitoreo establecidas en los cuerpos normativos que regulan estos procesos, lo anterior durante los procesos de licitación y o renovación de los seguros de vida y accidentes personales en el periodo 2005-2017, atendida la ausencia de documentación formal para dicho periodo que lo respalde. Aquí resaltar, ¿cierto?, que aquí lo que está diciendo el informe de Contraloría es que, de Cochilco, perdón, es que las Contralorías divisionales no hicieron o no ejercieron las actividades de control y monitoreo. Sin embargo, los demandados somos nosotros. Sin embargo, los 3 despedidos ex dirigentes sindicales son trabajadores como nosotros. Y la gente que el informe está diciendo que no ejerció control están absolutamente impunes en este rato y siguen trabajando normalmente. Y aquí además menciona ¿Por qué me cambiaste? ¿Ya? En lo específico, conforme a la documentación entregada y a lo indagado por esta fiscalización, con las respectivas divisiones a nivel corporativo, la participación de las Contralorías divisionales se habría limitado a la suscripción y validación de acuerdos con los sindicatos respecto de la selección de las primas. Esto es falso. Y con todas sus letras tenemos que decirlo como ya lo demostramos. O sea, no solo la división se limitó a la suscripción y validación, sino que además hizo aprobación expresa en los documentos como lo demostramos. Cosa curiosa, esa documentación la gente que hizo la investigación por Cochilco no la tuvo, no se la entregaron. Cosa curiosa también, tanto en la demanda por desafuero como en la demanda o en la querella, tampoco aparece esa información. Las notas que Codelco nos envía a los sindicatos aprobando, esas notas no se las entregaron ni a Cochilco, ni tampoco las incluyen en la demanda. Es una cosa curiosa, pero aquí nosotros las hemos compartido con ustedes, esos existen en la realidad. Aquí el informe también hace mención a las normas que rigen a quienes administran Codelco. ¿Ya? Y hace mención a la norma 19, que es una norma corporativa interna de Codelco, que tiene que cumplirla Codelco en la evaluación. Como dice lo específico, la norma corporativa de Codelco 19 habla específicamente de la contratación y administración de seguros. Y cita en su punto 5.2.3, en aquellos casos donde la contratación y o administración de los seguros de vida haya sido delegada por contrato colectivo en los sindicatos, cosa que es lo que nosotros pasó, la Contraloría Divisional deberá participar activamente en los procesos de manera de velar por la transparencia de los mismos en consideración a que parte de la prima a pagar es de cargo de la división. Aquí nosotros no estamos diciendo que Codelco no aplicó esa norma. Muy por el contrario, Codelco aplicó y trabajó en esa norma, por lo tanto hoy día no puede desconocerlo. Al igual que en todo el resto de los trabajos y proyectos que Codelco hace, lo hacen basado en las normativas internas que tiene. Por eso que Codelco ha sido tremendamente exitoso en todos los proyectos de inversión y eso, entiéndase por favor la ironía y el sarcasmo en el éxito de Codelco. Es porque lo hacen cumpliendo absolutamente todas las normativas internas que ellos tienen. Sin embargo, para ellos no hay demanda, pero para los trabajadores sí. En relación a la evaluación del cumplimiento de las disposiciones regulatorias y la efectividad de los controles aplicados por la división Chuquicamata, dados los antecedentes tenidos a la vista entregados por la corporación, se observó lo siguiente: ausencia de documentación formal para el periodo 2005-2017 que evidencie la participación y gestión realizada por las Contralorías divisionales en los procesos de licitación y o renovación. Ya lo dijimos, eso es falso, porque nosotros tenemos la documentación. Lo que pasa es que ellos no se la entregaron a Cochilco, por eso ellos concluyen de que existe ausencia de esa documentación. Y en lo específico, la división Chuquicamata nos remitió documentación donde solo se evidencia el acuso de recibo de las pólizas o bien se les recuerda a los sindicatos sobre el vencimiento de estas. Nosotros hemos compartido aquí con ustedes las notas. Están firmadas y timbradas por los ejecutivos de Codelco y no es lo que dice el informe
de Cochilco. Por lo tanto, nosotros esperamos que alguien, más allá que nosotros lo estamos haciendo, que alguien más le diga a Cochilco que cumplan su rol efectivamente y que sean además imparciales e insidiosos en la investigación. También decimos nosotros cuáles son los verdaderos objetivos de Codelco en estas demandas que tienen contra de Codelco, y por supuesto que es atomizar la fuerza y la acción de los sindicatos, ¿ya? Criminalizar la labor de los dirigentes sindicales y también desmotivar la participación en los sindicatos. Eso no es algo que esté pasando ahora, es algo que se ha venido dando desde hace algún tiempo a esta parte, pero hoy día creemos que Codelco ya con esto quiso hacer el remate final, poniendo una demanda en contra de los dirigentes sindicales con el único fin de atomizar la fuerza sindical, porque el fracaso y la forma en que han llevado adelante los proyectos inversionales, el maltrato laboral, los únicos que podemos hoy día alzar la voz somos nosotros, pero para eso nos quieren callar. En Chuquicamata enfrentamos un ataque comunicacional por parte de Codelco y el gobierno, que ha creado un clima de terror, de miedo y de incertidumbre entre los trabajadores y las trabajadoras y también en sus familias, con el despido injustificado de trabajadores y ex dirigentes sindicales, una demanda que busca el despido de una veintena de dirigentes y una querella contra quienes resulten responsables, y todo en base a un delito de estafa que no existe. Esto es una verdadera campaña de represalia y de venganza en contra de los trabajadores y las trabajadoras y por supuesto también de los dirigentes sindicales que ha lanzado Codelco y el gobierno a través del despido de 3 ex dirigentes sindicales, como el caso de Hernán Polanco Salfate, Miguel López Castro y el de la señora Marcela Matamoros San Cristóbal. Esta última, según lo publicó un medio de prensa, como El Pulso de la Tercera, que fue desvinculada de la minera después de casi 30 años, acusada de malversación de fondos fiscales y quien tuvo que salir escoltada por la policía industrial. Esto no se había visto nunca, jamás en la división Chuquicamata y esperamos que nunca más se vuelva a repetir, porque en la división no hay delincuentes, dentro de los trabajadores roles B a lo menos. Más sorprendente aún es que incluye en dicha demanda a 2 ex dirigentes sindicales ya fallecidos, como son nuestros queridos, recordados compañeros Walter Villarroel, que falleció el año 2019, y don Wilson Marín Navarro, que falleció el año 2013. O sea, eso muestra el nivel de improvisación o el nivel de ofensa y de ataque que esta administración tiene, porque ni siquiera en eso es capaz de tomar las precauciones. Bien, esa es la parte de los seguros. Esperamos que se entienda dentro del poco tiempo que tenemos cuál es la labor y la responsabilidad nuestra, como también la labor y la responsabilidad de Codelco. Vamos a pasar al segundo punto, como lo calificamos nosotros, la destrucción de Codelco. No hemos encontrado otra forma de calificarlo, porque eso es. Nosotros queremos aquí algo que ustedes, como Comisión de Minería, lo tienen absolutamente mucho más claro que nosotros, pero la razón de existir de Codelco es la venta de cobre refinado, y así se ha declarado en los últimos años, junto con el compromiso de capitalizar y potenciar la empresa de todos los chilenos. Sin embargo, en el último tiempo se ha observado un giro en el modelo de negocio que nos lleva nuevamente a denunciar que se privilegia la venta de concentrado. La promesa de aumento de la productividad plasmada en el pacto estratégico y en los proyectos estructurales e inversionales es contraria con este cambio de modelo de negocio. Nosotros entendemos que para ninguno de los aquí presentes y para ninguno de las personas que tienen algún tipo de relación con la minería y un claro interés por lo que pasa en Codelco, esto es algo que está absolutamente claro. Esto es algo que está absolutamente claro, que el giro esencial de Codelco es vender cobre refinado, como también es absolutamente claro y evidente que Codelco le ha estado dando un giro al negocio de Codelco y está privilegiando la venta del concentrado.
Y la promesa, también es evidente que la promesa de aumento de productividad que se pactó con los trabajadores y con la participación del gobierno, y fueron los compromisos que se establecieron en los proyectos estructurales e inversionales, va totalmente en línea contraria a lo del modelo de negocio de la corporación. También decimos que se menosprecian los procesos que agregan valor al negocio, como son el caso de las fundiciones, refinerías y servicios asociados, ¿ya? Nadie que tenga un conocimiento básico de lo que es Codelco y lo que es la minería en Chile puede desconocer que Codelco y el gobierno tienen un claro interés en cerrar las fundiciones y las refinerías y obviamente todos sus servicios asociados, con el único fin de poder parecerse cada vez más a las empresas privadas que procesan el cobre en Chile, cuando nosotros creemos que Chile entero debiera trabajar en una línea contraria, en donde cada vez pueda haber más manufactura dentro de los procesos productivos en Chile, y por lo tanto sería totalmente contrario el pensar en cerrar las fundiciones y las refinerías. En el caso de Chuquicamata, por ejemplo, en el año 2019 se vendió más de 1 millón de toneladas de concentrado de la mejor ley, de concentrado, no de cobre refinado. Con todo lo que, insisto, ustedes saben mejor que nosotros, con todos los subproductos, con todo lo que eso significaría para Chile si es que se procesara ese 1 millón de toneladas de concentrado acá, en las fundiciones y en las refinerías nuestras. Lo que deja de manifiesto el intento premeditado de eliminar las fundiciones y las refinerías. Esto significa alrededor de 150 camiones diarios, 150 camiones que salen todos los días de la división Chuquicamata con 25 toneladas de carga cada uno de concentrado, además de alrededor de 20 contenedores de 30 toneladas cada uno que la sacan por tren. O sea, además de eso uno tiene que imaginarse lo que eso significa, estar saliendo de Chuquicamata y transitando por las carreteras de Calama a Antofagasta de 150 camiones por día, además del daño inmenso al patrimonio por la venta indiscriminada de concentrados sin que se procese en las fundiciones nuestras. Y a modo de ejemplo, son muchos los que tenemos, pero solo vamos a mencionar algunos, los fracasos en los proyectos estructurales, como es el caso del proyecto de la mina Chuquicamata subterránea. Como todos sabemos, esto tuvo una inversión inicial del orden de los 4.800 millones, que eso es lo que tenía a diciembre del 2016. Ya tenía un sobrecosto de 2.500 millones de pesos a esa fecha, lo que obligó a Codelco a reestructurarlo y también significó lo mismo, inyectarle 500 millones de dólares adicionales. Es decir, que este proyecto lleva hasta el día de hoy un sobrecosto de 3.000 millones de dólares adicionales, sin cumplir todavía ni siquiera el 10% de producción de lo que allí estaba programado. Como bien se dice, una producción que el proyecto consideraba de 160.000 y hoy día, según información de la administración, está del orden de los 18, nosotros sabemos que está bastante más bajo que eso. 3.000 millones de dólares, ¿ya? Y los trabajadores han sido demandados por una supuesta estafa de 22 millones de dólares, de los cuales solo 11 corresponderían a Codelco, y aquí 3.000 millones y no pasa absolutamente nada, y vemos cómo Chile entero no se pronuncia al respecto, más allá del esfuerzo que hacemos los trabajadores por relevar esta situación. Otro de los temas que queremos relevar, en el caso de la fundición de concentrados, todos sabemos que hubo un proyecto de levantamiento o de desarrollo, de inversión que se hizo, que contemplaba el tema de la normativa medioambiental, ¿cierto? Una inversión solo en la fundición de Chuquicamata del orden de los 1.000 millones de dólares, ¿cierto? Con una detención de 61 días programados, ya consideraba la renovación de 2 plantas de ácido, 2 plantas de humos negros, un secador de concentrado número 6 y el potenciamiento del horno flash. En la realidad, el sobrecosto de ese trabajo fue de 300 millones de dólares adicionales y no fueron 61 días, sino que fueron 300 días de detención. Y en eso también nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasa con la administración de Codelco? Esto es coherente y corrobora cada vez más lo que nosotros estamos diciendo, que Codelco está
planificadamente, haciendo que todos los proyectos le resulten mal. Algunos de nosotros pensamos que si Codelco hubiese diseñado los proyectos para que le resultara tan mal como lo ha hecho, la verdad es que no le habría resultado tan mal. Antes del año 2018 existían dos líneas de fusión, ¿ya? La del convertidor teniente y la del horno flash. Se procesaba en Chuquicamata sobre 1.500.000 toneladas de concentrado fundido. Después del potenciamiento del horno flash, con esa inversión y con esos retrasos y con esos sobrecostos que se tuvo, la promesa era de procesar 1.170.000 de concentrado fundido. Ahí está. 460.000 finos. Que significan 460.000 toneladas de cobre fino menos. Eso disminuye su capacidad de fusión en 385.000 toneladas de concentrados anuales. O sea, se gastaron $1.000 millones con todo eso que significa que está allá finalmente para procesar del orden de las 400.000 toneladas de concentrados menos. O sea, aquí no es que se está haciendo un trabajo para poder potenciar o producir más, sino que se hace un trabajo para producir menos. Todo este fracaso premeditado, lo decimos nosotros de manera responsable, y ojalá más gente se sume con nosotros a decir lo mismo, apunta a que Codelco venda solo concentrado y finalmente terminar cerrando la fundición y la refinería, que sería también totalmente contrario a lo que esta misma Comisión de Minería del Senado hace algún tiempo atrás hicieron desde el punto de vista nuestro un excelentísimo trabajo respecto al análisis de la fundición y refinería, donde concluye que Chile debiera trabajar y apuntar a tener más fundiciones y más refinerías y que ojalá Chile procese o funda todos los concentrados que se producen acá en el país. Sin embargo, Codelco, empresa del Estado, va en una línea totalmente contraria y somos muy pocos los que alzamos la voz diciendo o tratando de hacer que esta cosa cambie. Respecto a la tercerización y privatización, nosotros hasta hace algún tiempo atrás decíamos hay una privatización encubierta. La verdad es que hoy día ya no es encubierta, o sea, es a rostro descubierto, o sea, van también en línea contraria a lo que pasa con los encapuchados. Codelco se sacó la capucha y empezó a tercerizar y privatizar sin ningún descaro. En el caso de la refinería hay áreas, funciones que han sido privatizadas recientemente, como es el caso de la inspección en la cosecha de los cátodos comerciales. Es una función, una tarea que es absolutamente estratégica, que la hemos hecho toda la vida los trabajadores propios. Consideramos que es tremendamente impertinente que la tenga que hacer gente de tercero, porque no tiene el mismo nivel de compromiso, no tiene el mismo nivel de responsabilidad. La rotación entre los trabajadores de empresas de tercero es altísima y lo privatizó, sin mencionar o agregarle a eso el costo. Todos los trabajos que se ejercen por empresas de terceros son exageradamente más costosos que los trabajos que hacemos nosotros los trabajadores propios. Lo mismo pasa en el área de abastecimiento. También lo consideramos estratégico que el abastecimiento esté privatizado, que es lo que pretende hacer Codelco ahora, dentro de las próximas semanas. En el área de la GEL planta. GEL significa gerencia de extracción y lixiviación, tanto en el área planta como en el área mina. También la Administración ya ha declarado externalizar labores propias de la operación y de la mantención. En la concentradora ni que hablar, principalmente en las áreas de mantención, donde la gente de tercero hace la planificación, hace la inspección y hace la mantención. Y los trabajadores nuestros hoy día se están dedicando solamente a fiscalizar y controlar las empresas de tercero. Y nosotros creemos que allí también algo se tiene que hacer. Alguien tiene que ayudarnos a nosotros, alguien tiene que colaborarnos en que eso se investigue, en que Codelco muestre cuáles son verdaderamente los resultados que se tienen, si de verdad es o no más conveniente. Nosotros tenemos todos los antecedentes que demuestran que el trabajo tercerizado termina siendo finalmente más caro, menos productivo y por razones obvias menos rentable para la compañía. En el caso del mantenimiento industrial, servicios y suministro, también que este es un área en la cual ya aquí es casi total el tema de los intereses que la Codelco ha demostrado de ir privatizando y externalizando áreas en esta gerencia. En el mantenimiento de la mina y de la planta. Nosotros hemos hecho proyectos, hemos hecho propuestas a la Administración de cómo el mantenimiento, principalmente en la mina Chuquicamata,
puede hacerse aprovechando todo el conocimiento de los trabajadores, aprovechando todas las sinergias. Sin embargo, Codelco sigue apuntando en la línea de la privatización y de la externalización. El Hospital del Cobre, bueno, eso ya es un caso aparte, porque las inversiones en el Hospital del Cobre son mínimas o cero, y todos los servicios que se requieren en este último tiempo, Codelco los está contratando con empresas externas. El edificio corporativo, que es donde trabaja todo el personal administrativo, que tiene que ver con el área de remuneraciones, la administración de los beneficios de los trabajadores, también allí nosotros vemos cómo permanentemente se van incrementando los servicios de terceros, y algunas otras funciones que se hacen a nivel divisional las están trayendo a Codelco Central, pero acá en Codelco Central se las entregan a una empresa contratista. Aquí nosotros no queremos mencionar, porque no es labor nuestra, nos imaginamos que Cochilco o los organismos que fiscalizan tendrán mucho más claridad de la procedencia, o los dueños o quienes administran o quienes trabajan en esas empresas contratistas. Nosotros no creemos que sean ex ejecutivos de Codelco. Si es que alguien lo dice, creemos que sería una ofensa, sería una calumnia. ¿Quién responde por estos proyectos de inversiones fracasados? Esas son las preguntas que nosotros hacemos. ¿Quién responde? ¿Tenemos que responder nosotros los trabajadores, pagando con nuestros puestos de trabajo, disminuyendo nuestros sueldos, nuestras remuneraciones, que día a día se nos está cancelando gente? ¿Quién responde por el despilfarro y el daño patrimonial que se le ha hecho al Estado de Chile? Nosotros sentimos que hasta el día de hoy no responde nadie. Nadie. No responden los que ejecutan y no responden los otros poderes del Estado, que también podrían tener algún grado de injerencia o de participación, o al menos de opinión. ¿Cuál es la opinión de los poderes del Estado respecto de este desastre financiero? Son preguntas que nos hacemos los trabajadores en la división Chuquicamata. También nos preguntamos quién audita este descalabro que está pasando en la corporación y en Chuquicamata. Pareciera ser que nadie lo audita, porque cuando alguien ha intentado meterse en contra de Codelco, como lo hizo el Contralor, todos sabemos en qué terminó. Codelco terminó demandando a la Contraloría para que poder demostrar de que nadie puede fiscalizarlo, ni siquiera el Contralor General de la República, ¿ya? Y además de que nadie puede fiscalizarlo y controlarlo, además sentimos de que nadie opina al respecto también. ¿Cómo ejercen su responsabilidad y participación el gobierno corporativo de Codelco? Aquí la ley de los gobiernos corporativos establece cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de los directores cuando ocurren situaciones como las anteriores, y nosotros vemos que no pasa absolutamente nada. Por eso lo planteamos a modo de pregunta. O sea, ¿cómo ejercen su responsabilidad y la participación los integrantes del gobierno corporativo de Codelco? Pasamos al tercer punto, que es la destrucción de las relaciones laborales. Si esto lo hubiésemos conversado, o como lo decíamos antes en las presentaciones que hemos venido tantas veces a este edificio, le llamábamos malas relaciones laborales. La verdad es que ahora ya, con todas sus letras, esta es la destrucción de las relaciones laborales, y creemos que es un tema absolutamente relevante, más aún en una empresa del Estado. En el ámbito de las relaciones laborales se incumple el emblemático Pacto Estratégico por Chile. Aquí nosotros, a través de la historia, hemos firmado muchos acuerdos con Codelco de relaciones laborales, muchas alianzas estratégicas. Aquí tenemos algunos a modo de ejemplo nomás. El proyecto común de empresa, que estuvo vigente entre el año 2006 y el año 2000 y 2006. Después lo que firmamos el año 2008 como la alianza estratégica. La primera se firmó el año 94, la primera alianza estratégica. Entonces aquí los trabajadores hemos tenido permanentemente un comportamiento y demostración de querer hacer las cosas en conjunto. Y cada vez que hemos hecho las cosas en conjunto entre los trabajadores y quienes administran Codelco, los resultados han sido bastante distintos a los que tenemos hoy día. Y para decirlo con todas sus letras, bastante mejores a los que tenemos el día de hoy. La empresa instaura una política orquestada y sistemática de maltrato laboral, con despidos indiscriminados e injustificados. Nunca antes en la historia, y no hay ninguna empresa en Chile que hoy día tenga el nivel de despidos que tiene Chuquicamata. Chuquicamata hoy día no está produciendo cobre. Chuquicamata hoy día no saca, además de sacar los camiones con concentrado, ya no está sacando camiones o trenes con cobre refinado. Está sacando camiones con trabajadores. O sea, yo creo que nos quedamos cortos si hablamos de 150 despidos en el último tiempo. O sea, era una empresa del Estado. El año pasado fueron 500. Sí.
Entonces, y con el único fin de poder externalizar y privatizar, porque si esas funciones se dejaran de hacer, uno podría incluso, con mucho sacrificio, entenderlas. Pero no, pues son labores que hacen los trabajadores propios, que son despedidos, desvinculados a la empresa y se las pasan a unas empresas de terceros. Una consulta, una cosa son despidos y otras son justamente incentivos al retiro. No, estamos hablando de despidos. Estamos hablando solamente de despidos. Es importante clarificar porque No, porque el tema del plan de egreso o la desvinculación, eso está pactado, está programado, que no se cumple, pero está pactado, pero estamos hablando solamente de despidos. Perfecto. ¿Ya? Que no, son personas que no le permiten acceder al plan de egreso o al plan de desvinculación. Y a Freddy también que puedan sumarse a la mesa. Sí. Por este lado, también los dirigentes. ¿No? Y le ponemos otra silla también en el dirigente. Sigan más con el. Ya, bien, gracias. Entonces después dijimos el grave incumplimiento de los acuerdos colectivos, las normativas laborales, las de seguridad en la corporación, obligando a denuncia y la excesiva judicialización para exigir el cumplimiento. O sea, el nivel de incumplimiento de Codelco a los acuerdos que tenemos en el contrato colectivo, a las normas laborales, a las de seguridad, a todo lo que existe como normativa, nos ha obligado a la dirigencia sindical a estar denunciando permanentemente a los organismos fiscalizadores como la Dirección del Trabajo, y la mayoría de ellos terminamos después en los tribunales de trabajo. Ustedes no se imaginan, es la única empresa, es la empresa en Chile que tiene más demandas de los trabajadores hacia el empleador. Y esto ustedes lo pueden ver. Una empresa del Estado, Codelco, que debería ser modelo para el resto de las empresas en este país, no, es la empresa que tiene más demandas de parte de los trabajadores y solamente por incumplimiento a las normativas. Un 99% de las denuncias o las demandas que se hacen son favorables a los trabajadores. Codelco prefiere pagar las multas, Codelco prefiere pagar las sanciones que los tribunales establecen, pero no cambiar su actitud de empezar a dar cumplimiento a los acuerdos colectivos y las normativas. Las dotaciones actuales obedecen a una proyección económica contable, pero no tienen que ver con las necesidades operacionales reales de la división. Pero así y todo, nosotros tenemos fuertes cuestionamientos a la proyección económica y contable que la administración hace, ¿ya? Pero creemos que esto, junto con ser evaluaciones económicas, también tienen que estar en línea con las necesidades operacionales, no solamente financieras. El nivel de improvisación que se ha instaurado en el cálculo de los planes de negocio de la división ha obligado a modificar sobre la marcha las dotaciones estimadas. No se ha logrado consensuar dotaciones técnicas necesarias para mejorar el negocio. Y a modo de ejemplo, planteamos ahí lo que nos ha planteado recientemente la Administración, un cambio de jornada que nos está planteando el 7x7 para las áreas de operaciones de la mina Chuquicamata. Nosotros, al igual que ustedes, sabemos que las empresas de minería se proyectan, se planifican en el mediano y largo plazo. En el mediano plazo, lo más corto son 5 años y en el largo plazo son 25. Por lo tanto, creemos que no se justifica en esta empresa, Codelco, que tengamos un nivel de improvisación tal como el que estamos viendo. Al extremo que nosotros tuvimos una negociación colectiva el año pasado, en el mes de junio, hace menos de un año que tuvimos una negociación colectiva donde nosotros, los trabajadores, le planteamos a la administración como propuesta el establecer un sistema de turno, una jornada de trabajo de 7x7. Y la administración lo rechazó, dijo que no tenía ningún interés, ni que Codelco Chuquicamata no necesitaba una jornada como esa y que no estaban dadas las condiciones, y una serie de razones nos dio para decirnos que no. A menos de un año, hoy día Codelco, la administración, plantea un cambio de jornada al 7x7. Por eso decimos con todas sus letras que es un nivel de improvisación brutal. Y cuando nosotros le planteamos, además, a la administración que nos explique y nos dé las razones económicas, técnicas, del por qué se justifica el 7x7, y la verdad es que no las dan. No las dan y dicen claramente que ellos no las tienen y que lo único que están viendo es porque le da un poco más de empleabilidad a un grupo aproximado de 80 trabajadores. Es algo que nosotros lo consideramos
que no corresponde a un nivel de este tipo de compañía. Aquí nosotros sabemos que si se va a sacar una cantidad del orden de las 150 o 160 mil toneladas de mineral adicionales con este tipo de jornada, eso tiene que tener una evaluación económica. Y tenemos que saber cuánto más va a generar de gananciales para la empresa. Y ojo, y queremos decirlo súper claro y con todas sus letras, aquí los trabajadores no estamos ni vamos a pedir bonos adicionales por el tema del cambio de jornada, sino que creemos que en justicia nos corresponde saber cuál es el nivel de ganancia o el nivel de producción adicional que Codelco va a tener. Porque nosotros sabemos con absoluta claridad que lo que Codelco busca hoy día con ese cambio de jornada no es nada más y nada menos que tapar los incumplimientos y los compromisos que ellos hicieron con la mina subterránea. Porque la mina subterránea hoy día ya debería estar generando los niveles de producción para que el resto de las plantas los procese y poder cumplir los compromisos comerciales que tiene Codelco. Como eso no está ocurriendo, tienen que llevar a los trabajadores a este tipo de jornada para incrementar los niveles de producción de la mina Chuquicamata a rajo. Además de eso, nosotros son proyectos que hace 4 o 5 años atrás recorrimos Chile entero, incluidos ustedes, presentando de cuáles eran las alternativas y las opciones que nosotros veíamos, donde manifestábamos que el proyecto de la mina subterránea... No, yo se lo di. Ya, lo mismo porque lo veo allá. Senador Guille se va a sentar aquí con nosotros. Ya, lo veo acá, ponemos la senta aquí. Hace un tiempo que le quitaron la seta. Hoy día no están tan perdidos como la vez pasada. No, pero deben ser al lado. Ahí. Lucho, es que tiene el micrófono. Siéntame. Ya, seguimos, presidente. Estamos con problemas de tiempo, pero está muy interesante la intervención, por eso nos interesa para ver si después pueden hacer preguntas, porque aparte de recibir... Queremos tomar acuerdos. Queremos tomar acuerdos y además tenemos que recibir a la autoridad de energía, Ya, por otro estamos- tema que es muy importante. Estamos terminando, presidente. ¿Ya? Bueno, vamos a avanzar más rápido entonces. La intención de reducir costos a expensas de los trabajadores o del recurso humano ha dado lugar a innumerables medidas que han terminado por romper las confianzas ya débiles previo a la firma de los acuerdos. ¿Qué decimos? Que se ha instalado una cultura de demonización de las organizaciones sindicales, representada por los dirigentes sindicales en persona, ya para personalizarlo y no dejarlo solo a nivel institucional. Con ello se ha desprestigiado a los mineros y se ha intentado restar valor al aporte histórico de nuestra actividad del país. Todos ustedes deben saber, y algunos insistimos mejor que nosotros, cuál ha sido el aporte que hemos tenido los trabajadores y los dirigentes sindicales del cobre a través de la historia, incluso en la recuperación de la democracia. Probablemente la existencia hoy día de este Parlamento en gran parte fue por aporte que hicieron los trabajadores de la minería de ese tiempo. Sin embargo, hoy día Codelco se empeña en desprestigiar y anular la actividad de los dirigentes sindicales. Por eso creemos que ojalá más gente tomemos conciencia respecto de esto y nos apoyemos mutuamente. Aquí nosotros estamos buscando apoyo, respaldo de parte de los senadores, pero no para nosotros como dirigentes sindicales, sino que para poder defender a Codelco. Principalmente en la minería pública se pretende endosar los costos de la mala gestión a los trabajadores, sin que los verdaderos responsables asuman que esta mala gestión intencionada lo hacen con el único fin de destruir la empresa del Estado para entregarla en bandeja a la empresa privada. Nadie de nosotros puede desconocer también que el gran interés o el fin último de quienes administran Codelco hoy día y del gobierno es terminar privatizando Codelco, por lo mismo que han estado trayendo a los ejecutivos de las empresas privadas para que administren Codelco. Es fundamental para reflotar a Codelco mantener un diálogo permanente de respeto y participativo con los trabajadores, con el fin de aprovechar el conocimiento experto y aplicarlo en las decisiones técnicas en todas las líneas de gestión operativa, de mantenimiento y servicio. Y para eso se requiere urgentemente recuperar la participación a través del diálogo continuo y constructivo, manteniendo la autonomía de las partes, construir en conjunto un acuerdo de diálogo laboral, como lo fueron las alianzas estratégicas, el proyecto común y los pactos u otras herramientas de gestión que fueron probadas y validadas. Eliminar las políticas de discriminación y maltrato hacia los trabajadores y con la labor de los sindicatos, generando relaciones basadas en la verdad, transparencia, probidad y equidad. Ya casi para terminar, ¿cierto? Nosotros decimos por qué la administración de Codelco se obsesiona con anular a la dirigencia sindical,
porque desde el año 2015 a la fecha las relaciones laborales en Chuquicamata están constantemente en conflicto. La administración señala que esto es producto de que los sindicatos de Chuquicamata quieren coadministrar. Sin embargo, todos sabemos que la realidad no es esa, no tenemos ni las competencias, ni las ganas, ni las intenciones de administrar Codelco, pese a que estamos convencidos que si lo hiciéramos, la cosa andaría bastante mejor que lo que está hoy día. Pero las razones por las cuales Codelco quiere anular a los sindicatos es por lo que hemos declarado. Las mermas en la fundición son denunciadas en la Contraloría. Chuquicamata, mineros presentan hoy en Congreso denuncias en contra de la administración. Escala la disputa de Codelco. Presenta demanda en contra de la Contraloría, lo que decíamos, por nombrar alguna. Los sindicalistas de Codelco, Chuquicamata, cumplen 5 días en huelga de hambre. Entonces, con este tipo de cosas, obviamente que Codelco se obsesiona en anular a la dirigencia sindical y esperamos que no encuentre eco en otras instancias y mucho menos en esta. Por lo tanto, para callar las denuncias que hemos hecho a distintos organismos fiscalizadores, para terminar con la serie de demandas que hemos interpuesto contra Codelco por incumplimiento del contrato colectivo, para evitar las denuncias, para las demandas por despido injustificado, para anular las solicitudes de fiscalización a la Dirección del Trabajo y para callar la dirigencia sindical en la lucha por mantener Codelco como la empresa de todos los chilenos, al menos en el nombre que lo logremos en los años, para evitar el uso de las herramientas sindicales legítimas. Codelco no encontró nada mejor que hacer una demanda para desaforar a los 20 dirigentes sindicales, acusando de una maquinación fraudulenta, cuando la maquinación, desde el punto de vista nuestro, está dada justamente en Codelco, por lo que decimos después. Coincidentemente, todo esto ocurre cuando hay elecciones sindicales. En Chuquicamata, los 3 sindicatos históricos, este año tenemos elecciones, el sindicato 1 y el sindicato 3 en el mes de mayo y el sindicato 2 en el mes de octubre. ¿Ya? Aquí hay más, en estos sindicatos hay más de 90 años de historia que Codelco los quiere anular. Finalmente, la audiencia preparatoria, como dice ahí, que estaba por el tema del juicio, que estaba para el 9 de marzo, curiosamente se cambió para el 27 de abril, 4 o 5 días antes de las elecciones de un sindicato. En consecuencia, los trabajadores de la división Chuquicamata requieren de esta comisión o solicitan a esta comisión, primero, que se realice una sesión de esta comisión en la división Chuquicamata y ojalá con la participación de la dirigencia sindical de la división. Esto se hizo en algún momento, una sesión de ustedes como comisión de minería, pero no contó con la participación de los dirigentes sindicales, que es lo que a nosotros nos gustaría. Que se cree una comisión investigadora para analizar la gestión de Codelco, en la cual también podamos tener participación como dirigentes sindicales y ojalá a través de ustedes también se le permita la participación al Contralor General de la República. Que esta comisión promueva y genere modificaciones en la ley de gobiernos corporativos para que no sean intocables la gente que allí está, porque todos sabemos que el fin, el objetivo, el espíritu de cuando se crearon los gobiernos corporativos no era justamente ese, sino que era solamente para darle un poco más de independencia en las decisiones entre el gobierno de turno y el tema estratégico que tenía que hacer Codelco en este caso, pero no para que nadie más pudiera decirle algo a los gobiernos corporativos. Que esta comisión exija, con humildad lo queremos decir, aunque no se lea así, que esta comisión exija al ministro de Minería que actúe en representación del Estado de Chile ante el maltrato laboral y la mala gestión de Codelco y que no siga dando la excusa de que el gobierno corporativo de Codelco es autónomo. A nosotros mismos, en reunión similar a esta, el ministro de Minería nos ha dicho de que él no puede hacer nada con Codelco porque Codelco tiene un gobierno corporativo. Y nosotros le hemos manifestado que consideramos que eso es inaceptable para cualquier chileno. En Chile, todas las empresas, sean privadas o sean del Estado, tienen que regirse por las normativas y por las leyes que este país considere. Por lo tanto, no puede haber un representante del Estado de Chile que diga no puedo hacer nada con Codelco porque tiene un gobierno corporativo. Entonces eso significa de que aquí las empresas pueden hacer lo que quieran, cumplir o no cumplir y nadie les va a decir absolutamente nada. Por lo tanto, por eso que creemos nosotros que ojalá a través de esta comisión se le exija al ministro que actúe. Sin embargo, cuando el ministro de Minería hace esa declaración en temas tan importantes y relevantes como es la gestión de Codelco y los proyectos y todas esas cosas, que él no puede hacer nada, pero en el tema de los seguros, que lo consideramos que es un
un piojo de la cola, como dice el dicho, ha hablado en todos los medios de prensa. Ahí sí que él no ha tenido limitación para decir de que él no puede opinar porque es un tema de Codelco. Por eso que asumimos que este es un tema concertado entre Codelco y el gobierno para destruir a las organizaciones sindicales. En Chile no debe haber ninguna empresa estatal ni privada que actúe al margen de las normativas legales y mucho menos éticas. Muchas gracias. Extendemos la exposición, no vamos a tener oportunidad de adoptar acuerdos como comisión. Solo va a y tenemos cerrar, otro tema. solo va a Entonces, cerrar, sí. presidente. Y la idea es que podamos tomar decisiones Sí, concretas. Tiene Tiene que pagar el otro micrófono. a nombre de la dirigencia sindical de Chuquicamata, le agradecemos su atención a este tema y nosotros queremos relevar la solicitud de esta última lámina para que ustedes puedan apoyar lo que nosotros estamos y vinimos a plantearle a ustedes, y por eso que creíamos la necesidad de poder tener esta jornada con ustedes. Así que muchas gracias por su atención, honorables senadores y honorables senadoras, para que ahora ustedes puedan tomar las decisiones y las preguntas que los quieran hacer. Cualquier colega que está aquí en la mesa pueda responder, porque estamos todos preparados para responder. Muchas gracias, agradecemos la presentación bastante completa. Sobre los 4 puntos, el primero, bueno, la sesión habrá que ver si hacemos la convocatoria, etcétera. Sobre el tema de la comisión investigadora, solo quiero aclarar que nosotros no tenemos facultades y por tanto a quien le corresponde crear una comisión investigadora sobre la materia es la Cámara de Diputados. El Senado no tiene facultades fiscalizadoras. Por tanto, nosotros sí podemos transmitir, yo puedo llamar a la presidenta de la comisión de la Cámara para que ellos, en el marco de su reglamento, puedan adoptar ese acuerdo, que además es un acuerdo que tiene que adoptar la sala. Las comisiones investigadoras se requiere 1/3, me parece, de los diputados para que se constituyan de acuerdo a lo que vota la sala, ni siquiera la comisión de minería, sino que la sala de diputados. Y vamos, por tanto, a transmitir. Respecto a los gobiernos corporativos, hemos planteado la necesidad de hacer una evaluación del impacto que ha tenido la ley de gobiernos corporativos, particularmente en Codelco como caso emblemático, porque se han planteado modificaciones legales de similar naturaleza para otras empresas públicas. Nosotros obviamente creemos que es necesario modernizar la administración de las empresas, pero haciendo un diagnóstico de cuál ha sido el efecto de esta ley de gobiernos corporativos, con sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, porque si no consideramos los aspectos negativos, se pueden cometer los mismos errores respecto de otras empresas públicas. Entonces, por tanto, este es un debate que incluso trasciende lo que ocurra con Codelco. Es necesario actualizar la normativa actual, perfeccionarla, pero además en la lógica de extenderla a otras empresas públicas, obviamente la experiencia de Codelco tiene que ser considerada y tiene que quedar a la vista lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, en qué cosas se ha mejorado y también en qué cosas esto no ha funcionado. Respecto del maltrato laboral y la mala gestión de Codelco, les quiero señalar que nosotros nos reunimos con la Federación de Trabajadores del Cobre, dirigentes que están aquí presentes, y adoptamos un acuerdo en esta materia. De hecho, ya nos contactamos con Codelco y vamos a insistir en la necesidad de restablecer el diálogo. A nosotros, lo dijimos claramente, nos parece que el hecho de no recibir a la dirigencia sindical con el pretexto de existir una querella criminal constituye un atentado contra la libertad sindical. La querella tendrá que seguir su curso, serán los tribunales los que tendrán que determinar las responsabilidades penales. Obviamente, si así ocurre, es lo que corresponde en un Estado de Derecho, pero si nosotros sentamos el precedente de legitimar la ruptura del diálogo entre empleadores y trabajadores, más aún tratándose de una empresa pública, sobre texto de que existe una querella, eso se puede el día de mañana repetir en todas las empresas de nuestro país, no solo las públicas, incluso con más fuerza las privadas, y eso constituye una excusa para romper el diálogo social que es fundamental entre trabajadores y empleadores. Y por tanto el Estado debe ser un ejemplo en esta materia, las empresas del Estado deben ser un ejemplo. Y aquí no hubo dos posturas, nosotros somos partidarios que efectivamente Codelco restablezca en forma inmediata el diálogo con los trabajadores. Pueden estar de desacuerdo, nadie obliga a un acuerdo porque hay puntos de vista que son distintos, pero el que no se escuche la voz de los trabajadores a nosotros nos parece que es un atentado contra la libertad sindical y sin duda que es algo grave. Y así se acordó unánimemente en la sesión que tuvimos la semana pasada. Por eso vamos a tener nada más la reunión con Codelco, para plantear este y otros temas. Entonces, pregunta, yo propongo que vayamos más que al diagnóstico a propuestas concretas de los senadores para adoptar acuerdos. ¿Por qué razón? Porque tenemos que seguir con la sesión. Y además para que tenga un efecto práctico, porque si no, cuando las palabras quedan solo en palabras y no se traducen en acciones, obviamente no se contribuye a resolver el problema que han planteado los propios trabajadores. Así que ofrezco las palabras respecto a propuestas concretas. Senadora Proboste. Presidente, primero agradecer la voluntad y la disposición que han tenido los dirigentes
sindicales de Chuqui, de estar acá, de viajar. Para quienes somos del norte sabemos lo extenso de los kilómetros que nos separan. Pero yo entiendo un poco lo que ha planteado el presidente. La primera parte de su presentación es bien explicativa, pero eso tiene un camino. Igual nos preocupa mucho lo que se ha planteado en la segunda parte de esta exposición y que dice relación con el deterioro, que también, para ser muy clara, no es de ahora. Es un deterioro que venía hace ya largo tiempo. Lo conversábamos con el senador García Huidobro. Esto no es un tema de una administración o de otra administración. Aquí pareciera ser una práctica lamentablemente demasiado instalada en la propia cuprífera estatal, que con los años ha ido consolidando un modelo de relaciones que olvida lo más importante que nosotros tenemos, nuestro principal capital, para los que les gusta hablar de esa forma, que somos las personas. Entonces, yo quisiera, presidente, que más allá de acoger las propuestas, salvo la de la comisión investigadora, que nosotros no tenemos ninguna facultad para aquello, plantear algunas consultas específicas a la autoridad. Cuando los plantean los dirigentes en que aquí se están externalizando funciones, por ejemplo, la refinería, todo lo que tiene que ver con la inspección, la inspección es estratégica para el desarrollo del negocio. Ahí usted define si el cátodo es A o no es A. Y por lo tanto, si no es A, tiene consecuencias para los trabajadores, pero además tiene consecuencias para el Estado. Al igual que el senador García Huidobro, yo fui parte, mientras fui diputada, de varias comisiones investigadoras en Codelco, y había un común denominador. Frente a las comisiones investigadoras que tenían que ver con corrupción y falta de transparencia, el común denominador eran las empresas externalizadas en la línea estratégica de Codelco. Robo concentrado de cobre, el que inspeccionaba los camiones que llegaban era de la empresa externa. Robo de ánodos de cobre, el que vigilaba justo esa sala era también una empresa de seguridad externa. Entonces, nosotros pensamos que ya Codelco había aprendido la lección. Y los sendos informes de las comisiones investigadoras daban cuenta en que Codelco no podía externalizar todas aquellas áreas que son estratégicas para el negocio. Y la inspección en una refinería es estratégica para el negocio. Entonces, yo creo, presidente, que más allá de acceder a la invitación, que pudiésemos, antes de esa invitación, enviarle un cuestionario a Codelco, de manera de que comenzáramos a establecer una conversación con respuestas claras, porque hay consultas que hemos hecho en esta misma comisión a Codelco y que llevamos meses sin que se respondan. Entonces, creo que el que aquí se señale que llevamos 1 millón de toneladas de concentrado de cobre, si el mandato que le ha dado el país a Codelco es que su negocio no es el concentrado de cobre, su negocio es el cobre fino. Porque además en el concentrado de cobre pierden todos los chilenos. Entonces, o aquí hay un negocio o realmente hay una gestión extremadamente ineficiente. Entonces, creo que sería importante que le pidiésemos a la Biblioteca del Congreso, dado que tenemos acá al asesor, que haga un histórico de cuántos han sido las toneladas de cobre, de concentrado de cobre, por cada una de las divisiones, y hagamos el paralelo, qué es lo que está ocurriendo. Cuando aquí se plantea en que la fundición está trabajando 3 meses al año, o sea, ¿cómo no nos va a alertar transversalmente en esta comisión de decir, aquí hay algo que no está funcionando? 9 meses del año no funciona la refinería porque está en mantenciones, en proceso. ¿Qué es lo que ocurre en esta? Se nos dijo a todos, pusieron recursos para que se cumpliera el estándar del decreto supremo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no puede funcionar la refinería, no funciona la refinería, entonces esa es la mejor excusa para decir, entonces mando solo concentrado de cobre y ahí entre medio va algo más que cobre. Entonces creo que sería importante señalarle, pedirle esos datos a la Biblioteca del Congreso y pedírselos también a la propia Codelco. Y por último, en una de las últimas comisiones investigadoras también por Codelco, a propósito de la falta de transparencia y de probidad,
se estableció el compromiso de enviar un proyecto de ley para fortalecer las atribuciones y las herramientas de Cochilco. Yo quisiera también solicitar a la Comisión que pudiéramos oficiar al Ministro de Minería para que nos informe en qué estado. Han transcurrido 2 años. La primera reunión que tuvimos con el Ministro de Minería, en marzo del año 2018, planteamos este tema y la respuesta fue: no estamos instalando. Nos volvimos a reunir en enero del año 2019, después del encuentro que tuvimos en Codelco División Chuquicamata con los máximos ejecutivos de Codelco, y en esa reunión, que se hizo en el comedor de la presidencia, y la respuesta fue: llevamos 1 año, no estamos instalando. Ya llevamos 2 años. Entonces, poder conocer en qué está el proyecto de fortalecimiento de las atribuciones y herramientas de Cochilco, y además le preguntaría a Cochilco cuántos funcionarios reciben sueldo de Cochilco y reciben sueldo de Codelco. Derechamente, creo que esa es una información también bien relevante a la hora de establecer la oportunidad y la eficiencia en cumplir un rol que hoy día lo tiene, que es el de la fiscalización a Codelco. Eso, presidente, si le parece. Senador Villegas. Breve, porque la senadora estuvo muy clarito, la senadora Proboste, pero 90% yo quiero agregar solamente algunos aspectos ya marginales. En esta comisión hemos tenido... Exacto. No, aquí no hay paridad. Pero dijo que iba a agregar el 10. Claro. Lo dijo al revés. Allí, sí, pero estamos muy bien. Yo quiero decir que hemos tenido experiencia práctica en esta comisión, no con la actual directiva de Codelco, con la anterior, que llegan acá, emiten unos informes espectaculares. Todo es éxito, todo va para bien, nunca una autocrítica. Entonces, la verdad es que no son objetivos la presentación de informes. Este es un tema tan técnico que no es fácil entender cuando se están entregando estos reportes, porque uno en realidad está partiendo de un acto de fe. Por lo mismo, yo creo que para la confección de este cuestionario, que me parece una muy buena idea de la senadora Proboste, le quiero recordar que también lo hicimos con algunas otras empresas del Estado y las respuestas eran tan generales, tan vagas, que no decían nada. Nos pasa mucho cuando hacemos oficio en los distintos gobiernos, esto es un estilo. Que nos ayuden, yo le pediría a los sindicatos que nos hagan llegar incluso sus consultas específicas con el respaldo técnico para ayudarnos a orientar, porque ustedes son especialistas, la gente cuando habla de los mineros cree que son maestros de pal y picota, y no saben que son campeones, ¿no? Internacionales, tienen conocimiento, destreza, experiencia. Ayudarnos a confeccionar un buen cuestionario por la fe pública, que esto significa la empresa del Estado. Y en segundo lugar, también creo que es importante que en esta evaluación de los gobiernos corporativos consultemos a la Contraloría General de la República la opinión que ellos tienen, porque ha habido varios diferendos entre la Contraloría y Codelco, que se ha negado a rendir cuentas. Recordemos que eso nos ocurrió no hace mucho tiempo, creo que fue el año pasado, que fue público. Por otro lado, también creo que sería bueno que los propios sindicatos nos ayudaran haciendo sus inquietudes para discutir una revisión de la ley de gobiernos corporativos y lo mismo hacerlo extensivo por ciertas otras empresas del Estado. Y este tema, con la senadora Proboste fuimos a ENAPSA, se acuerda, el verano pasado, y no llegó ningún ejecutivo, solamente hablamos con los sindicatos y mandamos cuestionarios que no se fueron contestados. Entonces yo creo que en esto no podemos ser ingenuos, presidente, las resoluciones tienen que ser muy bien elaboradas. Muchas gracias. Estamos en la hora, entonces o prorrogamos y seguimos con la segunda parte de la sesión. Bueno, vamos a tener que prorrogar sí o sí por esto. O informamos a la Autoridad de Energía para que vuelvan, para volver a estar. ¿Ah? Ya, perfecto. Entonces prorrogamos, tenemos que prorrogar hasta las 2 de la tarde. Acordado, avísele que vamos a prorrogar. Tenemos que cerrar este tema, entonces vamos para tomar resoluciones, porque la idea es que podamos resolver. Senador García, perdón, senador Guillermo, después senador García. Gracias, presidente. Aprovechar de saludarlos, los voy a saludar al ingreso. Sin duda creo que la labor que tiene el Senado es distinta de la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, hay facultades que no tenemos, por lo tanto no podemos pasar, tal como lo dijo el presidente, más allá de lo que nos corresponde.
Yo quisiera abordar, respecto al tema de refinería, yo creo que inclusive el presidente lo planteó en el sentido de que este Senado fue muy activo y hay que, la verdad que quiero valorar también el trabajo que realizamos de forma transversal hace años atrás, tanto que se creó una Comisión Nacional de FURE. Y me imagino que ustedes fueron invitados, porque eso lo hizo el gobierno anterior. Y desgraciadamente no llegamos a ninguna parte. ¿Qué es lo que queríamos nosotros? Que tuviéramos refinerías y fundiciones que llegaran al 98-99% de las captaciones, porque eso, además de ser negocio, era la posibilidad de no estar llevando nuestros concentrados justamente, que el día de mañana y cada día son más impuros, con problemas inclusive de transporte. Es decir, se hizo un trabajo que ustedes lo pueden analizar, está me imagino que en la página web, y desgraciadamente no fue mal. Y creo que ese es un tema pendiente que tenemos que tomar una decisión como país. En segundo lugar, respecto al gobierno corporativo. Efectivamente, muchos de nosotros trabajamos justamente en ese proyecto, porque no queríamos que dependiera el gobierno de turno. ¿No? Y esta era una empresa que tenía que tener cierta continuidad en sus proyectos, tener continuidad en su gestión, y eso es el objetivo. Y de lo que hemos planteado y lo hemos conversado, es que tenemos que hacer un análisis y una evaluación de lo que ha sido justamente la historia de este gobierno corporativo, que fue el primero que hicimos. Eso es un tema pendiente que obviamente nosotros lo rescatamos. Respecto a los de los sobrecostos, efectivamente. Por un lado, yo creo que ha existido mucho sobrecosto porque no se hicieron los proyectos como correspondían. Y eso es responsabilidad justamente de las administraciones. No es responsabilidad de los trabajadores. Y por lo tanto, yo pediría que, si es posible, oficial, creo que va a ser difícil, que nos informaran, presidente, respecto a todos los proyectos de cierto año a esta fecha, en efectivo que han tenido sobrecosto dentro de Codelco. Muchos de ellos no han seguido adelante. Se hicieron estudios solamente, que son muy caros también, porque en minería hacer estudios es carísimo, ¿no? Porque no es llegar y soplar, ustedes bien saben el esfuerzo que hay que hacer. Pero si pudiéramos también tener una información a cabalidad de lo que le ha significado esta experiencia. Yo no quiero juzgar a nadie en esto, solamente ver realidades. Efectivamente, ustedes están con un problema serio de ley, y es por eso que tuvieron que hacer la mina subterránea. Y Codelco Teniente, que es que estoy orgulloso del trabajo que han realizado los trabajadores y todo el equipo que ha tenido Teniente, ha sido sin duda quienes han liderado junto a ustedes ese trabajo. Y efectivamente hubo una tardanza y no se estaban cumpliendo las fechas que correspondían. Y para qué decir lo que pasó en la fundición y refinería. ¿Qué es lo que pasó? En la fundición pasó que justamente para llegar al 95% de captación se postergó esta situación. Y esto es importante decirlo porque estuvieron prácticamente ¿cuántos meses sin poder funcionar? Eso, justamente por la ley que al final, por la norma que va a ser muy difícil que que a la larga nos vaya a beneficiar como país. Pero en general, agradecerle la información. Los temas judiciales yo creo que tienen que estar donde corresponde. ¿Ah? Una cosa es la información que nosotros no vamos a poder oficiar al respecto, señor presidente, pero nos compete. Pero es importante hablar de los temas que podemos trabajar en conjunto. Muchas gracias. Resolvamos la propuesta. Sí, perdón, señor Girardi. Presidente, a mí me gustaría una reunión con Codelco, pero más integral, porque yo lo que veo es que este es un problema sistémico, no un problema que uno diga es un problema de los trabajadores. Hay una mirada, cuando el mundo avanza hacia, por ejemplo, la incorporación de los trabajadores, la opinión, y se genera toda una discusión de cómo tienen que participar las comunidades laborales dentro de las empresas. Aquí estamos viendo una regresión. Pero esta regresión no es solo en ese ámbito, es una regresión total. ¿Verdad? Y no solo de este gobierno. Yo creo que los gobiernos anteriores, los gobiernos cooperativos anteriores fueron negligentes, tuvieron impericia, negligencia. Yo he denunciado acá de que los gobiernos anteriores fueron los principales responsables del descalabro ambiental que había en este país. Hicieron lobby, tuvieron prácticas criminales incluso. ¿Verdad? Por culpa de ellos no se hicieron planes de descontaminación y yo fui testigo de esos lobbies, y cuando uno cita a Pizarro y a Landerrecha a la Comisión de Medio Ambiente ni siquiera van.
además de una arrogancia, y los resultados que tuvo Codelco con todas esas gestiones y las anteriores y en esta van en el sentido totalmente contrario, una precarización del ámbito laboral, una precarización ambiental, pero además, presidente, yo no veo ningún proyecto de Codelco para el siglo XXI. No veo ni resuelto los grandes temas que tienen que ver con la crisis del agua que estamos viviendo, con la crisis de contaminación, con la crisis energética. No veo ningún avance importante en nuevas tecnologías y desarrollo de Codelco reales hacia el futuro, y lo que uno ve es una regresión también en el modelo de valor agregado que está teniendo Codelco. Entonces, que se señala acá, o sea, en vez de nosotros estar extrayendo recursos a partir de nuestros minerales y diversificando, en vez de estar internacionalizando esta empresa, vemos que todo esto se está achicando. Yo lo que veo que Codelco está sometido a un proceso de eutanasia. La eutanasia es justamente dejar morir a las personas, dejar morir a las instituciones. Y acá y es una acción deliberada, no es un accidente. Entonces tampoco a mí me parece que esto se pueda seguir no asumiendo, y a mí me parece que tiene que haber una discusión más integral respecto a la minería en Chile, pero particularmente respecto a la minería pública, y cómo los chilenos vamos a tomar, y vamos nosotros al menos en representación de los chilenos, tomar acciones sobre esto, porque esto está totalmente liberado a su propio arbitrio, a su propia autonomía. Y sabe que a mí este gobierno corporativo ni los anteriores me dan ninguna confianza en ningún ámbito, ni siquiera en las capacidades que tienen para resolver los problemas, porque no han resuelto ninguno de los problemas. Entonces, a mí me parece que tenemos que tener, por el bien de este país, una conversación de cuál es el proyecto de Codelco y de la minería chilena hacia el futuro en todos estos ámbitos, no solamente en un ámbito, porque lo que está pasando en materia laboral está pasando en todos los otros ámbitos y es exactamente lo mismo. Una mirada pequeña, sesgada, individualista, una mirada privatizadora. Entonces, a mí me parece que deberíamos tener una reflexión más global respecto a la minería en Chile y en ese contexto el rol de Codelco en ese proceso. Perfecto. Estamos tomando decisiones. Cuando hicimos la visita a terreno de la Comisión en enero del año 2019, observamos un conjunto de problemas que se suscitaban en el hospital, dificultades respecto del clima organizacional. Tenemos entendido que se realizó un estudio de clima organizacional. También sería bueno que se lo pidiéramos a Codelco. Eso, agregar a las solicitudes de oficio. Yo tengo una duda. El senador Girardi, su propuesta metodológicamente, ¿cómo la implementamos? Yo creo que tenemos que tener una conversación con Codelco y nosotros debiéramos trabajar. Ya, pero aprovechemos la reunión precisamente para hacer un planteamiento concreto y específico, si le parece. Porque efectivamente aquí se requiere una metodología que no es la tradicional para efectos de abordar este tema como un tema sistémico e integral. Entonces, ya vamos a ir tomando acuerdos. ¿Podría ser el resumen de las propuestas? La senadora Proboste ha pedido oficio por las siguientes materias. Relativa a la externalización de funciones, la información de las mismas. Asimismo, te pide a la BCN, esto ya es interno, un histórico del concentrado de cobre paralelo. También pide información sobre lo planteado por los sindicatos en orden a que solo Fundación trabaja 3 meses al año. ¿Y qué ocurre cuando no puede funcionar la refinería? Ese es el primer oficio que por ella ha solicitado. Respecto, ¿por qué no funcionó la fundación en esa época? ¿Lo informó Codelco aquí en ese momento? No, pero esto es ahora. Para las claridades, Sí. por favor, presidente. Sí, adelante. Para las claridades, bueno. Presta el micrófono para que... El tema es el siguiente: cuando se proyecta que se va a potenciar el horno flash, que se detiene la fundición de concentrado el 22 de noviembre para poder ser entregado en marzo del 2019. Esto 22 de noviembre de 2018, marzo de 2019. Se proyecta que debiera entrar a régimen total, porque esa fue la promesa que le hicieron a ustedes, entran a régimen total en marzo, y eso no ocurrió. Entonces, cuando se entrega el horno flash, para la operación del horno flash, lo echaron a correr con lo que tenían a mano, porque había que cumplir, pero lo echaron a correr después de la huelga que tuvimos nosotros en el mes de junio. ¿Ya? O sea, casi
7, 8 meses que no produjo, y de ahí para poner en marcha el sistema del horno flash para poder operarlo, pasaron bastantes meses. ¿Qué es lo que se dice? Que para poder operar el horno flash tiene que tener una cualidad, que el quemador tiene que funcionar como corresponde. Entonces, cuando no le dan bien al quemador de concentrado, que es un tremendo monstruo, ¿ya? El concentrado no se funde y pasa directo a las calderas, al horno flash, o sea, a las plantas de ácido, y eso va a ocurrir una situación mayor si es que no se le pone tensión. Yo quisiera compartir ustedes por qué dice, porque cuando se carga el horno flash con 140 toneladas hora, esto tiene una repercusión enorme. O cae la caldera o caen las plantas de ácido. Y así ha estado operando. Y por eso que nosotros, en la media, por parte de nuestros expertos operadores, se dice que el horno flash, de los 12 meses que del año 2019, de los 12 meses operó solamente, contando los días de operación, 3 meses. ¿Ya? Y yo quiero compartir algo, señores senadores. A nosotros el día 2 de marzo de este año nos llaman los trabajadores justamente los no flash operadores, muy preocupados de la presencia del señor Andrónico Lucic en el área de fundición de concentrados. Nosotros hicimos las consultas a nuestros administradores como corresponde y negaron totalmente esa información. Y esas cosas a nosotros nos preocupan, justamente por lo que compartía el senador Girardi, de la privatización, que nosotros estamos diciendo que antes fue encubierto, pero hoy día ya está a ojos de todo el mundo. Entonces, esa es la razón, senador García. El horno no está a régimen, aún así, a régimen, para poder tenerlo a disposición. Y esa es la preocupación de la cantidad de concentrado que está saliendo a la venta, que no la están procesando. Con los concentrados a la venta se van los subproductos, ¿no? Está claro, entonces acogeríamos la propuesta de la senadora Proboste. La información, sí. Sí, que la solicitud de información. En este caso, porque había unas que era el ministro, otra que era el CODELCO, otra la biblioteca. Ya, a la autoridad pertinente, ¿habría acuerdo? Y la del estudio, el clima de organización. Antes que eso, también la senadora Proboste son varios, pidió oficio al ministro de Minería para conocer el proyecto de fortalecimiento Cochilco relacionado a los sueldos funcionarios que los pagan. Sí, el doble pago. ¿Habría acuerdo? Sí. Que te cortabas por CODELCO y Cochilco. Histórico, sí. Salió una comisión investigada. Ya. Entonces, ¿habría acuerdo con ese oficio? Aprobado, sigamos. El senador Alejandro Guillet, que pide una evaluación del gobierno corporativo, consultar al respecto a la Contraloría General de la República. Sí, yo creo que hay que evaluar el gobierno corporativo, pero no sé si, porque si nosotros remitimos un oficio, CODELCO, ¿qué es lo que va a decir? Entonces, La Contraloría General de la República. Entiendo la Contraloría General de la República, la opinión que tiene el gobierno corporativo. Ya, pero yo lo que creo que hay que hacer es establecer una instancia donde podamos invitar a expertos, a las propias empresas, a la Contraloría, en la lógica de un seminario, para evaluar el gobierno corporativo, porque eso permite una mirada integral. ¿Por qué digo esto? Porque también la mirada de la Contraloría tiene que ver con el rol que cumple Contraloría, y que puede ser contradictorio en algunas materias con las prioridades de CODELCO, no en un sentido negativo, ojo, porque Contraloría tiene que velar por el buen uso de los recursos públicos, y en eso yo no tengo duda que tiene que cumplir un rol muy estricto. Pero a veces la rigidez del Estado genera problemas de eficiencia, que no tiene que traducirse en privatización, que es lo que no queremos, sino que eficiencia del Estado. Entonces, ese balance no es fácil. Y a veces los trabajadores pueden estar de acuerdo con cosas que diga la Contraloría, pueden estar en contra con otras. Entonces, aquí yo diría que hay distintas miradas y también hay intereses y visiones de acuerdo al rol que juegan las instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en materia de educación, las universidades públicas tienen un marco regulatorio muy estricto. Las universidades que reciben recursos privadas, que reciben recursos del Estado, no. Son los mismos recursos públicos y al final las universidades públicas las tenemos amarradas respecto de las privadas que reciben recursos públicos. Miren el absurdo, y son recursos públicos igual. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien podemos tener una visión crítica con cosas que se han hecho mal en CODELCO, tenemos que preservar a la empresa. O sea, que al final, porque al final nadie dice nada de la minería privada. Y resulta que CODELCO es el que aporta para las arcas públicas. Y esto es casi inversamente proporcional al aporte que realizan las mineras privadas en relación a sus utilidades. Entonces, ahí es donde yo digo que se requiere una mirada balanceada. Y eso no se resuelve, creo yo, con un informe parcial, sino que creo que como comisión deberíamos organizar un seminario a tantos años, no sé cuántos son, de implementación de los gobiernos corporativos, una evaluación retrospectiva, sacar lecciones, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué temas se resolvieron, qué temas... Sí, 8 años. Creo que esa debería ser la lógica.
Entonces yo propongo que haría ya para quien va a ser presidente de la comisión durante este año, pero que organicemos un seminario sobre esto, gobiernos corporativos, sobre la base de la experiencia de Codelco. Invitamos a todos los actores a exponer. ¿Les parece? Me parece. Ya. A continuación, el senador García Huidobro también ha pedido un oficio, tendría que ser a Codelco, sobre el costo que han tenido los proyectos que se han realizado. De los últimos 10 años. Perfecto. ¿Habría acuerdo? Por último, la senadora Proboste. Sí, sobre por cada uno de los proyectos. Sí, pero cuando hablamos sobre costo en relación Estructurales, los proyectos estructurales. a la proyección inicial, eso es, ¿no? Ya. Sí, pero eso viene yo preguntaría costos sobre costos. ¿Me puede explicar por qué? Porque cuando uno se pregunta por sobrecosto es lo que evalúa la empresa. Pero nosotros podríamos llegar a la conclusión que algo que considera como costo es sobrecosto. Quizás el lenguaje fue flexible, no estuvo más discutible, en fin, por los términos del contrato. Entonces, costo es sobrecosto. Y eso nos permite formar nuestra propia impresión. ¿Habría acuerdo con ese? Sí. Ya. Y por último, la senadora Proboste ha pedido... Respecto a ese punto. En el punto de los sobrecostos, yo no vengo del mundo de la minería, pero a propósito de las exposiciones de los dirigentes sindicales, a mí me gustaría saber lo siguiente. Dentro de ese análisis de sobrecostos, ¿qué consecuencia trajo, ya sea para la empresa de ingeniería, proveedora de ese, qué consecuencia trajo para el personal que tomó las decisiones mal tomadas eventualmente? O sea, ¿qué pasó? Porque lo que tiende a pasar muchas veces, acá hablan de pérdidas de 1.500 millones de dólares, que sea, es una brutalidad de plata. Entonces, si valga para la contratación de seguro, valga para el proyecto de ingeniería, vale para todos, sea de 28 millones de dólares, sea de 1.500 millones de dólares. Bueno, ¿qué pasa cuando alguien toma una decisión tan mal tomada? Entonces, no sé cómo poder preguntar, pero busquemos una reacción. ¿Qué consecuencias en las personas responsables a cargo o los proveedores de un determinado servicio? O sea, porque si constantemente Codelco contrata una empresa de ingeniería que hace mal los proyectos, que hay que corregirlos y que terminan costando 1.000 millones de dólares más, bueno, o lo que sea, ¿La seguirán contratando? la siguen contratando, son los mismos ingenieros que cambian de razón social, o sea, que... A mí me encantaría hacer una cosa un poquito más... Está claro. Entonces, mire, vamos a encomendar la redacción. Propongo que, como este oficio tiene la complejidad en la consulta que vamos a hacer que plantea el senador Galilea, lo que propongo es que la Secretaría prepare una redacción y después la revisamos los senadores antes de que yo la firme. ¿Habría acuerdo? La revisamos con detalle. Sí. Me parece súper relevante la propuesta del senador Galilea. Pero creo que en eso deberíamos pedírselo a un organismo más neutral, como la biblioteca. Pero no tiene información. Es que no, sí, yo creo que porque la tiene, las memorias están establecidas. ¿Qué es lo que pasó? Podemos de aquí ir pidiendo más información. Presidente, yo creo que hay que hacer dos solicitudes. Uno, de razón la senadora, es que tenemos una profunda desconfianza respecto de Codelco. Que tenemos durante muchos años, cuando Codelco vino a proponer esos proyectos y después informar respecto de ellos, yo creo que hay información. Y por otro lado, y la biblioteca que haga ese trabajo. Sí. Y por otro lado, oficiar a Codelco. Sí, pero mira, acogiendo lo que propone la senadora Proboste, hagamos la consulta a Codelco. Y sobre la base de lo que Codelco informe y la otra información de que dispone el Senado o la Cámara, que la biblioteca la analice. ¿Te parece, senadora Proboste? Ya habría desacuerdo. ¿Se entendió la propuesta? Vamos a pedir la información a Codelco sobre la base de lo que Codelco informe. La información de que ya dispone el Congreso Nacional, porque aquí se puede recurrir a la información a la cual accedió la Cámara de Diputados en virtud de sesiones ordinarias de comisión o comisión investigadora u otras. Esa información se pasa a la biblioteca y le pedimos un informe a la biblioteca. ¿Habría acuerdo? Lo haríamos en 2 etapas. ¿Habría acuerdo? Perfecto. Por último, señor presidente, la senadora Proboste ha pedido que se informe el estudio de clima organizacional que hizo el hospital de Chuquicamata. Por lo tanto, se pide que se remita. ¿Habría acuerdo? Respecto del clima del hospital. Ya. ¿Habría acuerdo? Perfecto. Le agradecemos la presencia. Disculpen el tiempo, pero a nosotros además nos interesa poder ayudar. Queremos ser parte de la solución, no del problema.
y por tanto tratamos de hacerlo más operativa la reunión para que podamos tomar decisiones en esta materia. Y además está decir que están las puertas abiertas, la voz de los trabajadores se escucha en esta comisión cada vez que así lo estimen y bueno, nos vamos a seguir viendo. Así que muchas gracias por su presencia.